Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. Estoy muy feliz de tenerlos aquí conmigo hoy. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Espero que te guste lo que ves y te quedes un rato. Y si ya eres parte de esta familia, me alegra un montón verte de nuevo. Hoy quiero compartir con ustedes una historia muy especial, una historia que me toca el corazón profundamente. Se trata de una persona, o mejor dicho, de 3 personas que han transformado mi vida por completo, que me han enseñado lo que es el amor verdadero y la felicidad genuina. Se trata de Mert, Ama y Afra. Su historia, o mejor dicho, la historia entrelazada de ellos 3, es una de esas historias que te llegan al alma, que te recuerdan la belleza de la conexión humana y la fuerza del espíritu. Para mí, ellos son mi felicidad. Y espero que al compartir esto con ustedes, pueda transmitirles un poquito de esa alegría y esperanza. Antes de empezar, quiero pedirles un pequeño favor. Si disfrutan de este vídeo, si se sienten inspirados o conmovidos por esta historia, por favor, denle un me gusta y suscríbanse al canal. Su apoyo significa mucho para mí y me ayuda a seguir creando contenido que espero les guste. Gracias. Ahora sí, vamos a sumergirnos en esta historia. Conocí a Mert déjenme pensar, hace ya casi 10 años. Fue en un congreso en realidad no importa sobre qué era el congreso. Era uno de esos eventos académicos tediosos que uno asiste por obligación profesional, más que por genuino interés. Recuerdo que la sala era sofocante, la presentación, soporífera, y yo estaba a punto de dormirme cuando lo vi. Estaba parado en la puerta, llegando tarde, y su sola presencia pareció inyectarle energía al lugar. Lo importante es que nuestros caminos se cruzaron. Él tenía una energía increíble, una sonrisa contagiosa y una visión del mundo que me cautivó al instante. Era un hombre apasionado, un soñador, pero también muy realista y trabajador. Desde el principio sentimos una conexión muy fuerte, algo que iba más allá de la simple atracción. Hablábamos durante horas compartiendo nuestras esperanzas, nuestros miedos, nuestros sueños más profundos. Y poco a poco esa amistad se fue transformando en algo más. Recuerdo una noche en particular, después de una larga jornada de presentaciones y debates académicos. Nos escapamos del congreso y fuimos a un pequeño café en la esquina. La luz era tenue, la música suave, y el aire olía a café y a pastel recién horneado. Hablamos de todo y de nada, de nuestros libros favoritos, de nuestros viajes, de nuestras familias. Y en algún momento, mientras lo miraba a los ojos, supe que estaba enamorada. Pero la vida, como suele hacer, tenía otros planes para nosotros. Mert tenía un secreto, algo que guardaba en su corazón y que le pesaba mucho. Un secreto que al principio me costó entender y aceptar. Mert tenía una pareja, Ama, y juntos tenían una hija, Afra. Sé lo que están pensando. Suena complicado, ¿verdad? Y lo era. Al principio estaba confundida, dolida, incluso enojada. Me sentí traicionada, engañada. Pensé que había caído en el cliché de la amante, la otra mujer, la tercera en discordia. Pero luego con el tiempo, conociendo a Ama y a Afra, entendí que esta no era una historia de infidelidad, sino una historia de amor, de diferentes tipos de amor, todos entrelazados y conectados. Ama era una mujer increíble. Fuerte, independiente, inteligente y con un corazón enorme. Había construido una vida junto a Mert, una vida llena de amor y de alegría. Pero también una vida con sus propios desafíos. Se dedicaba a la defensa de los derechos humanos, un trabajo absorbente y emocionalmente agotador. Su compromiso con la justicia y la igualdad era admirable. Afra, su hija, era la luz de sus ojos, su razón de ser. La amaba con una intensidad que me conmovía profundamente. Conocí a Ama en una situación bastante tensa. Mert me había contado sobre ella, por supuesto, pero la idea de conocerla me ponía muy nerviosa. Me invitó a tomar un café en su casa, un pequeño apartamento lleno de libros y juguetes. Recuerdo que me recibió con una sonrisa cálida y una mirada directa. No había resentimiento ni hostilidad en sus ojos, solo curiosidad y una cierta tristeza. Al principio fue difícil para todos. Imaginen la situación. Yo llegando a un mundo que ya estaba establecido, un mundo con sus propias dinámicas y relaciones. Mert intentando equilibrar sus sentimientos por Ama y por mí sin lastimar a nadie. Ama lidiando con la complejidad de la situación, tratando de proteger a su hija y de mantener a flote su familia.
La culpa, la incertidumbre, el miedo al futuro, todos esos sentimientos estaban presentes. Pero con el tiempo, con mucha comunicación, con honestidad y con respeto, logramos construir algo único, algo que va más allá de las etiquetas y de las convenciones sociales. Entendimos que el amor no es un recurso limitado, que se puede amar a más de una persona a la vez, de diferentes maneras. Ama y yo nos hicimos amigas. Sí, lo sé, suena raro. Pero es la verdad. Compartimos nuestras experiencias, nuestros miedos, nuestras alegrías. Aprendí a admirarla, a respetarla, a quererla como a una hermana. Descubrí su sentido del humor, su inteligencia, su capacidad para amar incondicionalmente. Juntas criamos a Afra, la cuidamos, la amamos incondicionalmente. Nos convertimos en una familia diferente, poco convencional, pero una familia al fin y al cabo. Recuerdo las primeras veces que cuidé a Afra. Me sentía torpe e insegura, sin saber cómo reaccionar a sus preguntas y a sus demandas. Pero poco a poco fui aprendiendo a conectar con ella, a entender sus necesidades, a disfrutar de su compañía. Me encantaba leerle cuentos, jugar con ella en el parque, ayudarla con sus tareas. Verla crecer y desarrollarse me llenaba de orgullo y de alegría. Afra. ¡Ay, Afra! Ella es el corazón de todo esto. Es una niña maravillosa, llena de energía, de curiosidad y de amor. Ella no entiende de prejuicios ni de etiquetas. Para ella, todos somos su familia. Y su amor es incondicional. Su inocencia y su alegría son contagiosas. Siempre tiene una sonrisa para regalar y un abrazo para compartir. Criar a Afra junto a Mert y Ama ha sido la experiencia más gratificante de mi vida. He aprendido tanto de ellos sobre el amor, sobre la paciencia, sobre el perdón, sobre la importancia de la comunicación y del respeto. He aprendido a ser una mejor persona, a ser más comprensiva, más tolerante, más generosa. Nuestra historia no ha sido fácil. Hemos enfrentado muchos desafíos, muchos obstáculos. Hemos tenido que lidiar con el juicio de la sociedad, con la incomprensión de algunos amigos y familiares. Pero siempre hemos salido adelante juntos, unidos por el amor que nos tenemos. Recuerdo una vez, cuando Afra estaba en la escuela primaria. Uno de sus compañeros de clase la molestaba porque tenía 2 mamás. Afra llegó a casa llorando y nos contó lo que había pasado. Ama y yo nos miramos, sintiendo una mezcla de rabia y de impotencia. Decidimos hablar con la maestra y con los padres del niño, explicándoles nuestra situación y pidiéndoles que nos ayudaran a educar a los niños en el respeto a la diversidad. Afortunadamente la escuela nos apoyó y el problema se solucionó. Hemos tenido que explicar nuestra situación muchas veces, hemos tenido que defendernos de las críticas y de los prejuicios. Pero también hemos encontrado mucho apoyo y comprensión. Cada vez más personas entienden que el amor no tiene una sola forma, que hay muchas maneras de construir una familia y de ser felices. Mert, Ama y Afra son mi felicidad. Ellos me han enseñado lo que es el amor verdadero, el amor que no juzga, el amor que acepta, el amor que perdona, el amor que crece y se transforma. Ellos me han enseñado que la felicidad no se encuentra en las cosas materiales, sino en las relaciones, en las conexiones humanas, en el amor que compartimos con los demás. Nuestra vida no es perfecta. Tenemos nuestros altibajos como cualquier otra familia. Discusiones, desacuerdos, momentos de tensión, todo eso forma parte de nuestra vida cotidiana. Pero siempre nos apoyamos mutuamente, siempre nos amamos incondicionalmente. Y eso es lo que importa. Quiero compartir esta historia con ustedes porque creo que es importante mostrar que hay otras maneras de vivir, otras maneras de amar, otras maneras de construir una familia. Quiero que sepan que no están solos, que hay otras personas que viven situaciones similares y que han encontrado la felicidad a su manera. No se dejen llevar por las etiquetas ni por los prejuicios. Escuchen a su corazón y sigan su propio camino. Si aman a alguien, no tengan miedo de mostrarlo. Si quieren construir una familia diferente, háganlo. La felicidad está a su alcance, solo tienen que atreverse a buscarla. La sociedad a veces nos impone normas y expectativas que no se ajustan a nuestra realidad. Pero no tenemos por qué seguir esos dictados. Tenemos el derecho de ser felices a nuestra manera. Espero que esta historia los haya inspirado, los haya conmovido y los haya hecho reflexionar. Espero que hayan sentido un poquito de la felicidad que siento yo al tener a Mert, Ama y Afra en mi vida.
Es una felicidad que no puedo describir con palabras, una felicidad que se siente en el corazón, una felicidad que me impulsa a seguir adelante cada día. En resumen, les he contado la historia de cómo mi vida dio un giro inesperado al conocer a Mert y a su familia, Ama y Afra. Les he compartido la complejidad de formar una familia no tradicional y la belleza de encontrar el amor y la felicidad en lugares inesperados. Les he hablado de la importancia del respeto, la comunicación y el amor incondicional para superar los desafíos y construir relaciones sólidas y significativas. También les he contado sobre los desafíos que hemos enfrentado como familia no tradicional, los juicios de la sociedad, la incomprensión de algunos, pero también el apoyo y el amor que hemos encontrado en otros. Y ahora, después de todos estos años, puedo decir con orgullo que somos una familia feliz. Una familia diferente, sí, pero una familia al fin y al cabo. Una familia que se ama, que se apoya, que se respeta. Una familia que ha superado muchos obstáculos y que ha aprendido a vivir y a amar a su manera. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Significa mucho para mí que hayan dedicado su tiempo a escuchar mi historia. Espero que les haya gustado y que les haya dejado algo positivo. Me encantaría leer sus comentarios y opiniones sobre esta historia. ¿Qué les ha parecido? ¿Se han sentido identificados con alguna parte de ella? ¿Han vivido alguna experiencia similar? Déjenme sus comentarios abajo, me interesa mucho saber lo que piensan. Quiero crear un espacio de diálogo y de reflexión, donde podamos compartir nuestras experiencias y apoyarnos mutuamente. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que me ayuden a seguir creciendo este canal. Si les gustó este vídeo, por favor, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares y por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para mí y me anima a seguir creando contenido que espero les guste y les sea útil. Gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y recuerden, el amor no tiene límites. Permítense amar y ser amados de la manera que les haga felices. No se dejen llevar por las convenciones sociales ni por los prejuicios. Sigan su corazón y construyan la vida que sueñan.